Bienvenidos a Librízate. ¿Listos para una inmersión profunda en amar lo que es de Byron Katie? Vamos a explorar cómo su método, el trabajo, puede ayudarnos a encontrar esa paz interior que todos buscamos, incluso cuando la vida se pone, un poco difícil. A mí lo que me fascina de Byron Katie es cómo ella misma desarrolló su método, ¿no? O sea, pasó por una etapa muy oscura en su vida, llena de sufrimiento, antes de descubrir este camino hacia la transformación personal. Y eso demuestra que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar sabiduría y luz. Totalmente. Y esa sabiduría se ve reflejada en la idea central del libro, que el sufrimiento no viene de las situaciones en sí, sino de los pensamientos que tenemos sobre ellas. Exacto, es como si creáramos una película mental sobre lo que pasa, ¿verdad? Y esa película con sus dramas y sus exageraciones pues se convierte en nuestra realidad. Nos aferramos a creencias, a expectativas que no encajan con lo que realmente está pasando. Y esa lucha interna, eso es lo que nos hace sufrir. Es como cuando, no sé, alguien se enfada porque su jefe le hace un comentario crítico. El comentario en sí mismo no es el problema, sino lo que pensamos sobre él. No, mi jefe no debería haber dicho eso. O esto significa que no valoró mi trabajo. Y ahí es donde el trabajo entra en juego. Sí, porque nos da una herramienta poderosa para cuestionar esos pensamientos automáticos que nos hacen sufrir tanto. No se trata de negar la realidad, sino de examinarla como con una lupa, ¿sabes? Para ver si nuestras interpretaciones realmente se sostienen. Y esa lupa son las 4 preguntas, ¿no? La primera, si no me equivoco, ¿es verdad? Correcto. Esa es la base. Nos paramos un momento y miramos ese pensamiento que nos está molestando. ¿De verdad es cierto? ¿O es solo una historia que nos estamos contando? Me imagino que esa primera pregunta ya puede generar mucha incomodidad, porque nos obliga a confrontar nuestras propias creencias. Sin duda. Y la segunda pregunta va más allá. ¿Puedes saber con absoluta certeza que es verdad? Aquí empezamos a dudar, a darnos cuenta de que tal vez no tenemos pruebas irrefutables para nuestros juicios. Es como si se abriera una grieta en esa pared de certezas que hemos construido. Y la tercera pregunta, si no me equivoco, nos lleva a ver qué pasa si nos aferramos a esas creencias. Exacto. La pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees ese pensamiento? Y aquí observamos con honestidad cómo nos afecta ese pensamiento. Nos genera ansiedad, nos hace actuar impulsivamente, nos aleja de la gente que queremos. Es como si viéramos una película de terror, ¿no? Y nosotros somos los protagonistas. Y la tercera pregunta nos ayuda a entender el guión, a ver cómo se desarrolla la trama. Y la cuarta pregunta, creo que es la más poderosa, nos lleva a imaginar un escenario totalmente diferente. Sí, la cuarta pregunta es, ¿quién serías sin ese pensamiento? Es una invitación a liberarnos de esa jaula mental que hemos creado, a imaginar cómo sería nuestra vida si no estuviéramos atrapados en esa creencia. Y ahí es donde empieza la magia, ¿verdad? Porque al liberarnos de ese pensamiento, abrimos un espacio para cosas nuevas, para una forma de ser más libres, más auténticos. Exacto. Y a veces la respuesta a esa pregunta nos sorprende. Nos damos cuenta de que sin ese pensamiento somos más capaces de conectar con nosotros mismos, con los demás, con la vida en general. Pongamos un ejemplo concreto. Imaginemos a alguien que piensa, mi pareja no me valora. ¿Cómo se aplicarían las 4 preguntas en este caso? Bueno, la primera sería, ¿es verdad que tu pareja no te valora? Tal vez sí, tal vez no. La segunda te lleva a profundizar. Puedes saber con absoluta certeza que no te valora. ¿Qué pruebas tienes? ¿Estás interpretando sus acciones objetivamente? Ya con esas 2, me imagino que la persona empieza a dudar de su propia percepción. Sí. Y la tercera le ayudaría a ver el impacto de esa creencia. ¿Cómo reaccionas cuando crees que tu pareja no te valora? Tal vez te alejas, te vuelves más crítica, más insegura. Y la cuarta abre un camino. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Es una pregunta que te invita a reflexionar, a imaginar una nueva forma de relacionarte. Tal vez sin esa creencia podrías ver las acciones de tu pareja de otra manera o podrías comunicarle tus necesidades de forma más asertiva. Exacto. El trabajo no se trata de negar la realidad, sino de verla con más claridad, sin los filtros de nuestros pensamientos negativos. Y esa claridad nos abre la puerta a la aceptación, que es otro tema central del libro. Byron Katie nos dice que resistirnos a lo que es la principal fuente de sufrimiento. Y tiene mucho sentido. Es como si estuviéramos nadando contra la corriente, agotándonos en una lucha inútil. La aceptación nos invita a fluir, a dejar de desear que las cosas sean diferentes. En el libro hay una frase que me impactó. Cuando discutes con la realidad, pierdes, pero solo el 100% de las veces. Es un recordatorio de que luchar contra lo que es solo nos genera dolor. Y es una invitación a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. El trabajo nos da las herramientas para transformar nuestra percepción, para liberarnos de las creencias que nos limitan. Y esa transformación nos lleva a un estado de mayor paz interior, ¿verdad? Precisamente.
La paz no es algo que tengamos que buscar fuera, sino algo que surge naturalmente cuando dejamos de resistirnos a lo que es. Byron Katie habla de la paz y el amor como nuestro estado natural, como si al soltar los pensamientos negativos dejamos que aflore esa esencia que siempre ha estado ahí. Es un proceso de liberación, de regresar a nuestra esencia. Y ese proceso empieza con la voluntad de cuestionar nuestros pensamientos, de observarlos con honestidad y valentía. Cuestionar nuestros pensamientos no es fácil, pero es el primer paso hacia la libertad. Y el trabajo nos ofrece una guía, un mapa, para transitar ese camino de autodescubrimiento, de transformación. Y bueno, retomando nuestra conversación sobre amar lo que es, me parece importante ver cómo este libro y el método de el trabajo pueden ayudarnos a transformar nuestras relaciones interpersonales. Totalmente, ¿no? Nuestras relaciones son a menudo el escenario donde nuestros pensamientos más dolorosos se proyectan. Tenemos tantas expectativas, juicios, y a veces nos aferramos a ideales que simplemente no encajan con la realidad. Exacto. Byron Katie nos invita a cuestionar esas creencias que tenemos sobre nuestras parejas, amigos, familiares. Por ejemplo, si alguien piensa mi pareja debería ser más cariñoso o cariñosa, puede aplicar el trabajo a ese pensamiento, ¿no? Para analizarlo en profundidad. Claro, ¿cómo se traducirían esas 4 preguntas en este caso específico? Me intriga cómo se aplicaría el método a algo tan personal. Claro, la primera pregunta sería, ¿es verdad que tu pareja debería ser más cariñoso o cariñosa? Ay, tal vez sí, tal vez no. La segunda pregunta profundiza la cuestión. ¿Puedes saber con absoluta certeza que tu pareja debería ser más cariñoso o cariñosa? Aquí se abre la posibilidad de que nuestra expectativa no sea la única verdad, que haya otros factores en juego. Entiendo. Ya con esas dos preguntas empezamos a desmantelar la rigidez de nuestras creencias. Y la tercera, La tercera pregunta nos lleva a reflexionar sobre el impacto de ese pensamiento. ¿Cómo reaccionas cuando crees que tu pareja debería ser más cariñoso o cariñosa? Ahí es donde realmente nos damos cuenta de cómo esa creencia nos afecta emocionalmente. claro, porque podemos darnos cuenta de que esa creencia nos lleva a sentirnos frustrados, decepcionados, resentidos. Incluso puede afectar nuestra forma de comportarnos con nuestra pareja. Exacto. Y la cuarta pregunta nos invita a imaginar una nueva posibilidad. ¿Quién sería sin ese pensamiento de que tu pareja debería ser más cariñoso o cariñosa? Ahí está la clave de la transformación. Me imagino que al hacernos esa pregunta podríamos descubrir nuevas formas de relacionarnos con nuestra pareja. Tal vez podríamos apreciar más los gestos de cariño que si recibimos, o comunicarle a nuestra pareja nuestras necesidades de una manera más abierta y sincera. Precisamente. El trabajo nos ayuda a liberarnos de las cadenas de nuestras expectativas y a ver a las personas con más claridad, con más compasión, aceptándolas tal y como son. En el libro se menciona un ejemplo muy conmovedor sobre una mujer que tenía una relación conflictiva con su madre. Sí, recuerda ese caso. Esa mujer cargaba con muchos resentimientos hacia su madre por su infancia. A través del trabajo, logró comprender que su sufrimiento provenía de sus propios pensamientos sobre el pasado, no de las acciones de su madre. Es un ejemplo muy poderoso de cómo podemos liberarnos del dolor del pasado al cuestionar nuestras propias creencias sobre lo que sucedió. No se trata de justificar las acciones de los demás, sino de liberarnos de la carga emocional que nos ata a ese pasado. Exacto. Al soltar la culpa, el resentimiento, la ira que nos hemos aferrado durante tanto tiempo, podemos abrirnos a la posibilidad de construir relaciones más sanas, basadas en la aceptación y la comprensión. Byron Katie nos recuerda que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nuestra percepción de ellos. Y al cambiar nuestra percepción, cambia nuestra experiencia de la relación. Es un cambio que empieza en nuestro interior, pero que se expande hacia afuera, ¿no? Transformando la dinámica de la relación. Es como si al soltar nuestras expectativas y juicios, abriéramos un espacio para que la relación florezca de una manera más auténtica, más libre. Este enfoque en las relaciones me parece fundamental, porque al final nuestra felicidad está profundamente conectada con la calidad de nuestras relaciones. Si logramos transformar nuestras relaciones, transformamos nuestra vida. Sin duda. Y el trabajo nos ofrece una herramienta poderosa para cultivar relaciones más armoniosas, basadas en la aceptación, la compasión y la comunicación sincera. Y esto no solo se aplica a las relaciones de pareja, sino a cualquier tipo de relación, con amigos, familiares, compañeros de trabajo. En el libro también se mencionan ejemplos de cómo el trabajo ha ayudado a personas a superar situaciones de enfermedad, pérdida o trauma. Me parece increíble cómo este método puede ser aplicado a cualquier área de nuestra vida. Sí, es sorprendente. Por ejemplo, una persona que se enfrenta a una enfermedad grave puede utilizar el trabajo para cuestionar pensamientos como esto no es justo o no debería estar pasando por esto. En lugar de dejarse arrastrar por la negatividad, puede usar las 4 preguntas para encontrar una nueva perspectiva.
Claro, porque esos pensamientos de resistencia solo añaden más sufrimiento a una situación que ya es difícil de por sí. Exacto. Al cuestionar esos pensamientos, se abre un espacio para la esperanza, la gratitud, la resiliencia. No se trata de negar el dolor o la dificultad, sino de encontrar una forma de aceptarlo, de vivirlo con más serenidad. En el libro se menciona el caso de una mujer que había perdido a su hijo en un accidente. A través del trabajo, logró transformar su dolor en amor y compasión, no solo por su hijo, sino por ella misma. Es un ejemplo conmovedor del poder transformador de este método. Sí, es un testimonio que nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de encontrar paz interior, incluso en las situaciones más dolorosas de la vida. El proceso de duelo es único para cada persona, pero el trabajo puede ser una herramienta muy valiosa para transitarlo con más conciencia, con más aceptación. Me parece fascinante cómo Byron Katie nos invita a amar lo que es, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Amar lo que es no significa aprobar el dolor o la injusticia. Se trata de aceptar la realidad tal como es, sin resistirnos a ella, y de encontrar la paz en medio de la tormenta. Es un camino hacia la libertad interior, hacia la liberación del sufrimiento que nos causan nuestros propios pensamientos. Y ese camino comienza con la voluntad de cuestionar nuestras creencias, de observarlas con honestidad y compasión. Y bueno, ya en la recta final de este viaje a través de amar lo que es, quería retomar esa idea de la aceptación, ¿no? Como un camino hacia la paz interior. A veces uno piensa que aceptar es resignarse, como conformarse con una situación que no nos gusta, pero creo que va mucho más allá. Totalmente de acuerdo. La aceptación no tiene nada que ver con la pasividad. Al contrario, implica mucha sabiduría, ¿no? Una capacidad de reconocer lo que es, sin luchar contra la realidad. Es como si, finalmente, dejáramos de nadar contra la corriente y nos dejáramos llevar por el flujo natural de la vida. Byron Katie lo dice muy claramente. Resistirse a lo que es la principal fuente de nuestro sufrimiento. Es como darse cabezazos contra una pared, esperando que la pared se mueva. Una batalla perdida de antemano. Totalmente. Y lo curioso es que aceptar no significa que nos guste la situación, ¿verdad? O que no hagamos nada por cambiarla, si está en nuestras manos. Se trata simplemente de dejar de resistirnos a lo que ya es, de soltar esa lucha interna que nos agota y no nos lleva a ninguna parte. En el libro me encantó esa metáfora del río. Es como, imagínate que la vida es un río y nosotros somos un pequeño barco. Si remamos contra la corriente, nos agotamos y no avanzamos. Pero si fluimos con la corriente, podemos avanzar con más facilidad y además disfrutar del paisaje. Me alegra que te haya gustado esa imagen, porque eso nos permite la aceptación. Soltar el control, confiar en el proceso de la vida, ¿no? Entender que no podemos controlar a todo lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos a lo que sucede. Y el trabajo nos ayuda a entrenar esa capacidad de respuesta, a elegir la paz en lugar de la resistencia. A través de las 4 preguntas podemos liberarnos de las cadenas de la negatividad y abrirnos a nuevas perspectivas. Es como si al cuestionar nuestros pensamientos limpiáramos las lentes de nuestra percepción. Y esa limpieza nos permite experimentar la vida con más serenidad, con más gratitud, ¿no? Por lo que sí tenemos. Nos ayuda a recordar que a menudo las cosas no son tan terribles como las pintamos en nuestra mente. Hay una frase en el libro que me parece que lo resume muy bien. La realidad es siempre más amable que la historia que contamos sobre ella. A veces nos perdemos en nuestras historias mentales, ¿no? Llenas de drama y exageración. Y nos olvidamos de apreciar la simple belleza de lo que es. La aceptación nos invita a volver a la realidad, a observar con atención, sin juicios. A darnos cuenta de que, a menudo, lo que nos causa sufrimiento no es la situación en sí misma, sino la historia que hemos construido a su alrededor. Y esa simple observación, esa toma de conciencia, puede tener un efecto muy poderoso en nuestra paz interior. Byron Katie habla de la paz como nuestro estado natural, no como algo que tengamos que buscar fuera de nosotros. Exacto. La paz surge cuando dejamos de resistirnos a lo que es. Y esa paz no depende de las circunstancias externas. Podemos experimentarla incluso en medio de la dificultad si cultivamos la aceptación. Me parece un mensaje muy esperanzador. Nos dice que la paz está a nuestro alcance, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida. Que tenemos el poder de elegir la paz interior incluso en medio de la tormenta. Byron Katie nos propone un cambio, ¿no? Un cambio radical en nuestra forma de pensar. Nos invita a dejar de luchar contra la realidad y abrazar lo que es. Y ese cambio, aunque a veces pueda ser desafiante, es un viaje que nos lleva a la libertad interior, a la paz que todos anhelamos. No hay nada más liberador que amar lo que es, tal como es. Es una frase que nos invita a la aceptación radical, al amor incondicional por la vida, con sus luces y sus sombras. Y esa aceptación, ese amor, es la clave para vivir una vida plena, en paz. Una vida libre del sufrimiento innecesario que nos causan nuestros propios pensamientos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia amar lo que es.
Esperamos que las ideas de Byron Katie les hayan inspirado a cuestionar sus pensamientos y a cultivar la aceptación en su propia vida. Y bueno, ya saben, si les ha gustado este episodio pueden hacer clic en el enlace de abajo para seguirnos en nuestras redes sociales. Librízate. Ahí compartimos más reflexiones y herramientas para el crecimiento personal. Hasta la próxima.